profesor, tenemos que tener reglas. Ah, bueno, entonces sentémonos a ver cuáles son las reglas para educarse de lo general a lo particular. Yo voy a comenzar por la última pregunta que tengo acá. Ya hablé tanta carreta que van a pensar que yo soy el expositor. Y es, quisiera que comenzáramos con el ex viceministro. ¿Cuál es la visión general? Quisiera que nos ayudara en eso, de una localidad segura. Si a usted le preguntaran en algún momento cuál es esa visión, ese sueño de tener una localidad segura, ¿cuál sería, vice? Creo que aquí al lado tuyo, aquí hay estás acá. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación al personero, a mi querido amigo Andrés Fandiño. Y a partir de tu introducción, de lo general a lo específico, para tratar de llegar a esa pregunta, me voy a tomar una licencia con respecto a un análisis que he venido haciendo, particularmente desde mi experiencia, pero también 25 años de trabajo con la fuerza pública. Y es hoy la situación de seguridad puesta como el tema más importante en el debate electoral que se nos avecina. Y ahí quiero referirme brevemente a un contexto general. América Latina lleva 4 décadas, si no más, siendo el continente tal vez más violento. De tres cuartas partes de los homicidios en este continente, 3 son con armas de fuego, siendo el continente con más homicidios y siendo apenas el 9% de la población en el mundo. El otro contexto que también es muy importante advertir aquí es que es un continente, tal vez la década y media atrás o 2 décadas atrás, digamos, secuestrado por la ideologización. Es un continente fragmentado políticamente, es un continente que no logra eh, advertir o pararse de frente al crimen organizado y al crimen organizado transnacional. Mientras el crimen organizado transnacional avanza de manera acelerada en procesos de integración regional y mundial, este continente cada vez se fragmenta más. Y vamos a la nación, vamos a Colombia. La política de seguridad, una política de seguridad que requiere Colombia es una política de carácter estatal. Es una política que debe ser de carácter multidimensional. Y quiero ahí referirme y tal vez parquearme un momentico en la expresión una política de carácter multidimensional. Aquí, normalmente, los presidentes consideran que el tema para ser bien manejado, el de la seguridad, es nombrar un buen ministro de defensa, que ese ministro de defensa regule bien el tema de fuerzas militares y de la Policía Nacional. Y desafortunadamente el concepto de seguridad queda reducido normalmente a esa esfera de lo público y también de lo político, a un tema de un ministerio. No entender por parte de los líderes, como decía la coronel, no entender los líderes civiles que enfrentar la seguridad a partir de otras dimensiones hace que estemos viviendo lo que estamos viviendo. Estamos viviendo hoy una amenaza de un carácter multicrimen, unas estructuras absolutamente diferentes a las que a comienzo del siglo se combatieron, son hoy unas estructuras mucho más horizontales, mucho más desagregadas, unas organizaciones criminales que justamente operan de manera muy diferente a lo que operó, por ejemplo, el secretariado de las extintas FARC negociadas en el acuerdo del 2016. La política de seguridad, entonces, para
poder aterrizar a tu pregunta, comprende la necesidad de articular el tema de la justicia, el tema de la desigualdad social, el tema de las telecomunicaciones. Fundamentalmente es necesario entender también que en la política multidimensional, el jefe de Estado debe ser el jefe de la seguridad para poner todas las capacidades del Estado a coordinarse en función, en principio, ojalá de un mecanismo o de una perspectiva preventiva y, por supuesto, de una capacidad represiva. Los entornos hoy a los que tú te haces referencia o preguntas no es otra cosa distinta que el espejo de esa inseguridad que estamos viviendo por el avance del crimen organizado, el fraccionamiento de los países, la polarización de Colombia y el que en general los líderes civiles que nos enfrentamos a estos desafíos de seguridad no sabemos que enfrentar la inseguridad en Colombia requiere una unión de nación, una nación no fragmentada, no polarizada, sino en función de estabilizar el país y de trabajar de la mano con la policía y las fuerzas militares. En la Escuela Superior de Guerra escucha uno año tras año a las fuerzas militares y lo mismo en las escuelas de policía. La seguridad no es un asunto solamente de policías y de militares. Vienen diciéndolo año tras año. Es un asunto de un Estado que aborde sus responsabilidades, particularmente de presencia en los territorios, de Estado que lleve los servicios y los bienes mínimos como la justicia, por ejemplo, al territorio para prevenir y para poder, termino aquí, para poder competir con las organizaciones criminales en el monopolio de la fuerza, en el monopolio de la justicia y en el monopolio de los impuestos que hoy lo tienen en ciertas regiones, tanto en Bogotá, que es la ciudad más importante del país, como en muchos territorios, el crimen organizado a través de la extorsión. Muchas gracias, doctor Lara. Damos la bienvenida a mi coronel Caro. Yo digo mi coronel porque yo soy Sidenal 2005, entonces me reporto sin novedad especial. De verdad, muchas gracias, coronel. Voy a seguir con nuestro exsecretario, el doctor Nieto, para aterrizar más de lo que ha dicho el vice en Bogotá. Cuando usted estuvo en ese cargo, ¿qué temas importantes nos podría hoy refrescar ya de lo puntual? Si yo fuera el periodista de mi programa, le diría que yo sé que es difícil, ojo con lo que estoy diciendo, esto no, digamos, yo me estoy tomando el atrevimiento de hacerle una pregunta que sé que podría tomar un foro completo, pero si me pudiera resumir en el ejercicio suyo, ¿cuáles serían las problemáticas más complejas hoy de una localidad en materia de seguridad? Las más complejas. Okay. Bueno, muchas gracias. Tres cosas frente a ello. Lo primero es que Bogotá en términos de seguridad tiene que dejar de pensarse como otras ciudades. ¿A qué me refiero? El trasegar de la delincuencia y del crimen en Bogotá funciona distinto a lo que funciona en Cali y en Medellín. Intentar traer una mirada similar nos va a meter en un sinsabor increíble. ¿Por qué? Porque aquí no hay un gran capo que organice las 812 bandas que existen hoy en el inventario criminal. En la oficina o en la terraza es distinto porque hay alguien que da una orden y no se pierde una aguja en la comuna. Acá no. Y no funciona así porque el origen de las bandas delincuenciales tienen un orden que no es ideológico ni es político ni mucho menos está anclado a un gran proceso de narcotráfico. Eso hace que las rentas criminales en Bogotá estén divididas en más o menos 213 negocios ilegales. Esos 213 negocios ilegales uno tiene que plantearlos sobre un mapa fundamental en términos de localidades. Bogotá tiene 1.171 sectores catastrales. De esos 1.171, en 60 barrios, en el 5% de la ciudad, se reúne el 32% del homicidio, el 28% del hurto, el 13% de las lesiones personales y cuando hablamos de violencia intrafamiliar, casi el 42%. Eso quiere decir que la ciudad quizás es difícil en términos de contención,
pero que se puede manejar el tema de seguridad, se puede. Ahora, el tema de las localidades es bien particular porque las localidades en sí mismas son distintas. Las bandas delincuenciales que tenemos en Usaquén son distintas a las de Chapinero, a las de Ciudad Bolívar, a las de Kennedy, no es que unas sean mejores que otras o sean más estructuradas que otras. Son distintas en sí mismas. Y esto porque Bogotá funciona en redes tipo telaraña, no funciona en redes jerárquicas. Esto no funciona que si se identifica un líder o un cabecilla, la banda se desestructura porque eso es una mirada de seguridad nacional, como lo decía la coronel. Esto no es un grupo armado. Y entre tanto se reconfiguran rápidamente, pero la reconfiguración está dada porque las localidades no tienen un concepto de seguridad integral. El concepto de seguridad integral es que hay unas condiciones que facilitan el delito y la delincuencia. Vamos al famoso ejemplo de los mapas de calor. Pongan un mapa de calor, Andrés, todos los datos para saber dónde está concentrado el hurto y dónde está concentrada la violencia intrafamiliar. Resulta que donde están las bandas más duras no hay mapa de calor, porque las bandas se encargan que no hayan hurtos para que no se conviertan en un espacio de focalización desde las autoridades. Y entre tanto, estamos atacando donde hay una mirada de delito de los años 80 o 90 cuando estamos frente a una reestructuración bien clara y específica en la ciudad. Pero además, y viendo que son 60 barrios, en algún momento se planteó incluso con la personería, con el ministerio en su momento, cómo se intervenían esos 60 barrios, fue cuando se llegó a la tasa más baja de homicidios en los últimos 16 años. Porque resulta que los homicidios, entre los que son sicariales y los que son sociales, tienen particularidades bien específicas. Por ejemplo, cuando hablamos de sicariato, cuando vimos los embolsados en Bogotá o cuando vimos los descuartizados, estábamos hablando de ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales. Pero las bandas delincuenciales en Bogotá requieren también una reclasificación. Cuando tuvimos el caso, por ejemplo, de Alias Camilo llevaba 17 años delinquiendo en Bogotá, 17 años. El personaje cuando uno lo pasa a la matriz, antes llamada Moret, o cuando lo pasa a una clasificación de qué es esto, GDO, GDSO, ninguna. Pero alias Camilo tenía de renta delincuencial libre luego de pagarle a las más de 300 personas que estaban a su cargo 2.600 millones de pesos al mes. Eso quiere decir que este sujeto en Bogotá, a punta de microdosis, microextorsión de a 2.000 pesitos para cada uno de los locales, estaba moviendo más que un frente de algunos grupos armados en el país. Pero cuando lo presentábamos así decíamos, pero él no tiene enfrentamiento con el Estado, no le interesa entrar a plomo con la fuerza pública, no le interesa un control territorial, porque la renta criminal en Bogotá se mueve no como un grupo armado, no buscan enfrentarse con el Estado. Desde que les funcione, maravilloso. Llegar a eso pasó porque la policía había insistido fuertemente al ministerio que por favor priorizaran a Alias Camilo. Y la respuesta es, no es un grupo armado. Hombre, no es un grupo armado, tiene 4 localidades a su cargo, tiene 212 ollas, tiene 300 personas a cargo, mueve 2.600 millones de pesos, extorsiona a 120 comerciantes cada semana y me dice que no es un peligro para la sociedad. Estamos jodidos. Aquí no hay nada que hacer. Y dejamos sola a la policía porque entonces lo que queremos es que la policía vaya y haga la acción. Cuando una localidad segura es una localidad que tiene un tejido social y una respuesta inmediata a la ciudadanía. Cada año la ciudad recibe 562.000 llamadas de temas que no son de la policía, pero donde las personas piden a la policía en Bogotá. ¿Por qué? Porque nunca le dijimos a la ciudadanía a dónde llamar. Entonces el ciudadano se pierde un gato, llama a la policía, se cae el árbol, llama a la policía, se va el agua en el barrio, llama a la policía, se le quedaron las llaves dentro de la casa, llama a la policía, no aparece el niño, llama a la policía. Y la pregunta es, ¿y dónde está el resto del Estado? ¿Dónde está el resto de las instituciones respondiendo para el tema? La policía no puede hacer todo sola. Después llega la policía y dice, es que no me ayudaron a encontrar el gato. Pero la policía, ¿por qué tiene que estar buscando el gato? Pero no le enseñamos a la ciudadanía. Y como la policía se desgasta en ello, las bandas delincuenciales siguen haciendo de las suyas y evitando los mapas de calor. Ya entendí un poquito más. Y me preocupo más todavía. Omar, cuénteme, usted es columnista y analista, sí. Pero es columnista. Ah, bueno, listo. Sí. Ok. Entonces, esto que acaba de decir el exsecretario de Seguridad, si le pusiera, digamos yo, como tarea que las columnas que usted escribe y los estudios que hace, ¿cuál es el más recurrente para resolver el problema en las localidades en el ejercicio suyo de la academia o del periodismo de esos temas que tocó el exdirector de seguridad en materia de localidades y de seguridad territorial en Bogotá? Sí,
como los test, todas las anteriores. Mire, lo primero es que partamos de los datos, son malos datos. Son malos datos porque es que los datos se construyen a partir de la denuncia y no todo el mundo denuncia, sobre todo en temas de extorsión, la gente tiene miedo de denunciar, temas extorsivos. Estamos calculando con una mitad de la película, primero, entonces hay que mirar cómo están los datos, si se están bien levantados o no. En temas de hurto a personas, pues claro, uno sabe cómo está el tema de hurto a personas, sigue creciendo, que lo que más roban es el celular, que donde más roban es en el transporte público, que es el cosquilleo, que es sin armas de fuego, usted me corrige, casi sin armas, 65% de los hurtos a personas es sin armas. Ahora, cuando ya miramos el delito, y estoy de acuerdo con Andrés, hay que mirarlo con una perspectiva territorial y no con el tamaño de una localidad como Kennedy o Suba de más de 1 millón. Eso es absurdo. Esta administración está en mora de reglamentar el POT con las 33 UPLs. Por algo el POT dijo que teníamos que tener 33 UPLs, porque al final yo creo que es un buen margen, una buena escala para dividir el territorio. Y ya con 33 UPLs empezamos a tener una visión muy diferente de las dinámicas del hurto en la ciudad. Porque es que vemos unas dinámicas en donde se concentra más el hurto a residencias, otras donde se concentra más el hurto a personas, donde estamos localizados en el borde oriental, es clásico el hurto a personas, pero hay otras donde es más el tema de homicidios. Y estamos viendo cada vez más unos patrones que yo estoy de acuerdo. Yo creo que ya entendemos muy bien los patrones delictivos. La policía hace un trabajo muy juicioso. Y a pesar de los datos, hay datos, pero y nos llenamos de datos. Yo creo que hay que pasar la página y empezar a hablar de Big Data, de analítica predictiva, de podernos anticipar al comportamiento delictivo. Y no es diciéndole entonces no haga el parrillero, porque con eso yo reduzco el hurto, que ahí yo nunca encontré la asociación de entre el parrillero y la reducción de hurtos, como nos decía el alcalde, usted mira las cifras, y realmente menos del 6% de los hurtos lo comete un parrillero. Y esperábamos tener unos resultados positivos. Pues cómo no, pues usted le prohíbe la movilización, pues iba a tener unos resultados allí. Entonces, yo creo que hay que mirarlo pues, con perspectiva. Entonces, para ir cerrando el tema, hay que mirar con cuidado las cifras, hay que hacer un diagnóstico también, depurar las cifras. No coincido con que llaman todo el tiempo a la policía, no, la gente llama al 123. Ya el 113 ya no es el 123. Y la gente llama al 123 y lo que más llama es por ruido. Los problemas de convivencia están disparados mal en esta ciudad. Y los temas de seguridad, yo creo que ha mejorado esta administración en varios, con excepción del hurto, el homicidio, pero el resto vienen bajando. Pero si usted mira los problemas de convivencia, si están asociados, si usted los cruza, ruido es lo que más llama a la gente en 123. Terrible. Pregúnteme cuántos sonómetros tiene la policía. O pregúntense cuántos sonómetros tiene la administración distrital para hacer cumplir la ley de ruido. Usted tiene que ir a tomar, ¿sí? Si está por encima de los niveles que dice la ley. ¿Cuántos tiene? No supera los 10. Entonces, ¿cómo quiere aplicar una ley cuando ni siquiera le da los instrumentos? Y cuando los problemas de convivencia están marcando la pauta. Segundo problema de convivencia, temas de mascotas, mal. No solo en espacios privados de propiedad horizontal, sino en parques. Y estamos en mora de que algún consejo de este país reglamente el artículo del Código de Policía que tiene que destinar áreas específicas para mascotas en zonas verdes y parques. Ningún consejo del país lo ha hecho. Y tenemos un problema, ruido y mascotas. Y el siguiente problema es riñas, asociadas a ruido y asociadas también a consumo de alcohol. Y si me pregunta, todas las localidades tienen los mismos problemas. No me diga que es que el ruido más aquí en el norte que más en el sur. No, todas. Y nos estamos quedando cortos. Y sacamos una ley, reconocemos un problema público que es el ruido y no le entregamos los instrumentos a la policía para que puedan atender esa situación que para mí no debería atender la policía. Que considero contigo, es un desgaste. De pronto los gestores del orden, después hablamos de los gestores del orden, podrían servir en ese punto. Pero yo creo que estamos en mora de repensar los datos con que manejamos la seguridad, con lo que tenemos, y tenemos que pasar de la analítica descriptiva a la analítica predictiva.
2025 y seguimos con analítica descriptiva. Es increíble para cada localidad. Me sigo preocupando. Y ahora le voy a hacer la pregunta al más comprometido con, o por lo menos para un ciudadano ver al policía es como el que le puede ayudar. Yo tengo un problema y es que a veces doy conferencias de análisis político y le pregunto a todo el mundo quién es el presidente de Estados Unidos, todos levantan la mano y dicen que Donald Trump. Uno le pregunta quién es el señor que está en Venezuela en el ejercicio del poder, le dicen que Maduro, y cuando uno le pregunta quién es el alcalde local, nadie tiene idea. ¿Alguien sabe quién es el alcalde local de esta localidad? Esa debe ser amiga de él. Sí. ¿Ve? Ahí está. Pero mire que el grueso no se sabe el nombre ni siquiera de su alcalde local. Al oírlos a ustedes me llama la atención ese alejamiento también de ciudadano de su localidad. O me equivoco. Pero quería preguntarle, coronel, lo siguiente. ¿Cómo evaluar la capacidad institucional? Esta pregunta es fácil, sencilla. ¿Cómo evaluar la capacidad institucional para responder a estos fenómenos? Si uno pudiera evaluarlo, yo no quiero comprometerlo a usted para que me diga, deme resultados y cosas de esas, porque yo sé cuál es el ejercicio de ustedes. Pero si uno le preguntara cuál es la capacidad institucional para tratar de resolver esta problemática hoy, sobre todo para pasar de lo que decía el director del Observatorio de la Sabana en materia de seguridad, de lo predictivo, o de lo descriptivo a lo predictivo, ¿qué capacidad institucional hay hoy en la policía? Bueno, cordial saludo para todos. Digamos que retomando todo lo que nos han dicho, hay 2 o 3 elementos esenciales que no solamente desde la institucionalidad como la Policía Nacional o la Fuerza Pública se debe desarrollar y se tiene, sino también incluso con coparticipación de diferentes entidades. Y una de ellas es la integración de sistemas de información. Por eso, digamos que estoy muy de acuerdo con el doctor, porque podemos tener cada una de las entidades una parte de ese todo, de esa información, pero si al momento de que lleguemos a poder tener ese único o un gran sistema de información que nos pueda verificar y cruzar datos no solamente de policía, sino también de Secretaría de Salud, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de Secretaría de Seguridad, pues eso nos va a dar una mayor capacidad no solamente de entender un problema, sino también de poderle darle una respuesta acertada o por lo menos más cerca a esa problemática, ¿sí? Temas importantes, pues efectivamente, digamos, existen algunas limitaciones frente al derecho de protección de datos, pero también es cierto que se requiere para poder tener un mayor control de todos estos actores que generan dificultades en convivencia. El segundo ítem que considero es que, si bien es cierto, hay unos roles definidos, también es importante que haya esa unidad y cada uno desde su competencia y desde sus niveles de responsabilidad podamos aportarle a ese gran fin que es la convivencia. Pero también es importante determinar que la convivencia no solamente es de las entidades, y ahí, digamos, parto mucho del principio de la prevención y de la cultura ciudadana, ¿sí? Yo creo que en los últimos tiempos hemos ido debilitándonos en cultura ciudadana a tal punto que una minoría que puede llegar a influir sobre las mayorías. Me explico. Generalmente los ciudadanos atraviesan la cebra o generalmente los ciudadanos cruzan el puente peatonal, pero en algún momento alguno de ellos se sale de ese orden, digámoslo así, y se atraviesa la acera o se atraviesa la calle arriesgando primero su vida y segundo, pues dando otro mensaje de que puede ser más rápido por acá, pero que la gran mayoría que, entre comillas, siguió la norma, pues quedó como si fuera la persona que no cumple o lo hace quedar en ridículo esa pequeña persona, ¿sí? Entonces, por eso es importante y determinante
que efectivamente la cultura empiece no solamente desde el seno de los hogares o desde la familia, como lo dice la Constitución, como ese núcleo esencial, sino también en los entornos secundarios, en los colegios, en las instituciones y demás. ¿Para qué? Para tener mejores ciudadanos, porque finalmente las instituciones pueden desplegar cualquier cantidad de actividades, podemos aquí determinar predictivamente qué puede llegar a suceder frente a ciertas conductas, ciertos factores, pero si no viene el tema desde el interior de cada uno de nosotros, creería que va a ser muy difícil, ¿sí? Y finalmente es importante determinar que el núcleo esencial de la familia como núcleo esencial, pues recae en todos los valores, ¿sí? No podemos decir que el Estado o que las instituciones tenemos la culpa, no, todos tenemos parte de responsabilidad frente a la convivencia y a la seguridad. Muchas gracias, coronel. Voy a hacer una pregunta para todos, a ver si me ayudan a responderla. Y voy a comenzar por nuestro secretario de Seguridad. ¿Existe algún ejemplo reciente que muestre que haya sido exitoso y que donde hubo una articulación comunidad-instituciones y se transformó la localidad o se transformó el sitio que era inseguro? Un ejemplo, si puede cada uno. Si no pueden, no hay problema, pero me gustaría que alguno en el ejercicio, porque nos ponemos a criticar y a darle a esto, y resulta que de pronto hay ejemplos que nos puedan servir de cómo entre comunidad e instituciones se logró resolver un problema. Y si puede varios, pues bienvenido, secretario. Claro que sí. Varias cosas. Sin duda alguna, Antanas Mocus fue un hito en esta ciudad. Pero Antanas partió de algo fundamental. Y está por encima el bien y el cuidado de la vida que el ejercicio político electoral. Lo decía, a mí no me interesa ser impopular, es de los alcaldes que luego de salir en su nivel de aprobación eran los más bajos, pero hoy todo el mundo se pregunta dónde está Antanas. Y es porque el proceso de cultura ciudadana y el asunto de la seguridad es un asunto a mediano y largo plazo. Cuando uno llega a los territorios, a los barrios, la ciudadanía dice, estamos inseguros, estamos muy mal, y hay que darle la vuelta a esa fórmula. Es por lo que estamos muy mal que estamos inseguros, porque la seguridad o la inseguridad es una consecuencia y no una causa. La seguridad es la única situación del Estado que se mide por lo que no pasa. Mientras el sector salud se mide por cuántas vacunas aumenta, el sector educación por cuántos cupos hay para los niños, el sector seguridad es cuántos hurtos no se presentaron, cuántos homicidios no existieron, cuántos casos de reducción de violencia intrafamiliar. Pero veamos 3 casos puntuales. El primero, sin duda alguna el Plan Bogotá 60 funcionó y eso sirve hoy porque esos datos se analizaron los últimos 22 años. O sea, en 60 barrios está el problema de esta ciudad y 60 barrios son absolutamente contenibles y controlables. Y así se llegó a la tasa más baja de homicidios en esta ciudad en ese momento. Pero allí hay que acompañar a la policía. Porque un discurso que se ha masificado, no hablo solo de Bogotá, de todo el país, es trabajamos de la mano con la fuerza pública. Y uno dice, ¿qué es trabajar con la mano de la fuerza pública? No, es que yo le doy motos, sí, pero no le da técnico-mecánica, no le da gasolina, no le da revisión. El pobre policía tiene que sacar de su bolsillo para poder poner una gasolina para poder hacer el patrullaje. Entonces, esa es la colaboración, o sea, muy bonita la rueda de prensa y eso aguanta todo. Pero ¿y en el día a día qué? El CAI que está lleno de goteras, ¿qué? La estación donde está el hacinamiento, ¿qué? Perdemos cada día 2.200 policías en esta ciudad cuidando personas privadas de la libertad, cuando la Corte dijo que allí no deberían estar. Perdemos en cada concierto de esta ciudad 3.500 policías que deberían estar en los barrios por no ajustarnos al SUGA y exigirle a los privados que tienen que tener un sistema de logística y de... Esto preocupa porque cada vez que llega policía a hacer la indagación con luego CTI o Fiscalía en los barrios donde ocurrió el feminicidio, en por lo menos 5 de cada 10 casos los vecinos aducen que eran conscientes que había violencia intrafamiliar en ese entorno, o que la mujer había solicitado ayuda a sus mismos vecinos, o que la habían escuchado gritando. ¿Hace cuánto? Hace 5 años. Uno dice, hace 5 años esta mujer estaba gritando y nadie llamó al 123. Hay una descomposición del tejido social muy fuerte. En el año 2022 encontramos una banda que se hacía pasar en esta ciudad por empresa de trasteo. Tenían un gran camión brandeado, los delincuentes iban con overol, iban con todo el equipamiento, de forma que vaciaban apartamentos y casas a las 10 de la mañana. Y todo el mundo decía, pero ¿quién iba a imaginar que eran ladrones?
si llegaron acá, les dimos hasta tinto, decían los vecinos. ¿Qué es esto? Pero ¿cómo carajo si están desocupando un apartamento y usted no ve al dueño del apartamento en el trasteo, nadie dice nada? Porque se perdió el tejido social. Nosotros ya no sabemos eso básico de la red de cuidado, red cuidadana, que era la cruz de vida. ¿Quién vive al frente, atrás, a la derecha y a la izquierda? Si yo sé quién vive al frente, sé que si están sacando el televisor, la nevera, la lavadora, y que no está doña María, que es la que siempre está ahí, algo está pasando. A los ciudadanos nos roban, nos extorsionan y nos hurtan delante de todos, porque perdimos el tejido social. Esas redes de cuidado iniciaban con que los ciudadanos tengan un contacto directo con otras entidades como la UAES, como Integración Social, como Secretaría de Salud, para que sepan a quién llamar y no solo a la policía. Y luego con esa resolución pacífica de conflictos, la policía podía estar ya en los momentos críticos donde necesitaban a un policía. Porque lo que terminó antes de las redes de cuidado, los frentes de seguridad, eran en chats, donde habían 200 personas, donde aparecía de todo el mundo le daba órdenes a la policía, quiero que lleguen ya al frente de mi casa, quiero que recojan el habitante de calle, qué pasó con la basura, no sé qué. Además de, ya están listos los envueltos, ya están los tamales, lista la rifa, 300 mensajes al día, no había posibilidad de acción, donde todo el mundo buscaba que alguien respondiera, pero nadie se comprometía. Y un tercer dato que me parece interesante es que cuando todo el distrito se ponga en sintonía de seguridad, esto empieza a cambiar. Por ejemplo, y aquí hay una recomendación, además muy fraterna a la administración que tiene que ponerse las pilas, lleva 2 años perdiendo homicidios, eso es muy grave, una ciudad que iba en descenso, y con una meta bastante particular. De nada nos sirve que le dé el consejo más dinero a la administración si la administración no ejecuta, pero eso es otra discusión. El asunto es, ¿cómo hacemos nosotros en un plan integral para pensar que la seguridad es integral y ahí empezar a tener acciones específicas, puntuales? Uno no puede atacar todo, pero puede atacar ciertas cosas. Cuando vemos acciones específicas o puntuales, en esta ciudad el tema de convivencia nos está matando. El último informe de la Universidad Libre y la Central dijeron que de cada 10 ciudadanos, 7 estarían dispuestos a tomar justicia por mano propia y 3 a comprar un elemento para defenderse. Y la principal razón en el 72% de los casos es que creen que la justicia no va a llegar. La gente interpone una denuncia porque, como muy bien lo decía la coronel, porque necesita presentarlo en el trabajo para que no le descuenten el día, para que no lo echen, para hacer el reporte del teléfono celular, para activar la póliza, etcétera, pero no porque crean que la justicia va a llegar. Pero ¿cómo hacemos para mejorar la convivencia? No solo es el tejido social, sino es cómo logramos llegar a los barrios de forma integral. Hay un informe muy interesante que se puso en práctica aquí en la administración de Enrique Peñalosa, donde se dijo que no hay nada peor que enviar una unidad de policía a un asunto donde no puede activarse la policía. Y lo vamos a poner en ejemplo claro, la carrera séptima. La carrera séptima es un desastre. Pero lo peor que puede pasar es que enviemos policía, porque la policía no puede hacer nada, porque hay una acción popular, porque tenemos unas acciones además comunitarias de los vecinos, porque tenemos una serie de cosas que no permiten que el policía haga nada. Entonces ahora la percepción de la ciudadanía es ni con policía pudieron arreglar la carrera séptima. Perdimos toda autoridad. Desdibujamos todo el uniforme y toda la institucionalidad de apoyo que necesitamos rodear a la fuerza pública en ese momento. Lo primero que tiene que llegar es la ayuda social. Y cierro con este, y es que en ese proceso integral se hizo, por ejemplo, la extinción en su momento de dominio y la demolición de las 4 ollas, incluida la fortaleza, en el barrio Santa Fe. Y ustedes dirán, eso no sirve de nada porque al final sigue la olla y siguen distribuyendo de otra forma. Sí, pero es un mensaje contundente a la ciudadanía. Que en su momento eso que era una olla fuera luego una huerta para que la ciudadanía tenga un espacio, es un mensaje que el Estado está. La Fortaleza llevaba 32 años distribuyendo droga y extorsionando a todos los comercios de esa zona, delante de todos. Esto no debería pasar. Entonces, no necesitamos hacer grandes cosas porque a veces quiero un dron con rayos láser. Ay, hombre, lo primero es échele gasolina a la moto de la policía. Lo segundo es que tengan revisión técnico-mecánica. Lo tercero es dejemos de exigirles que tengan 3 y 4 turnos porque no fuimos capaces de apretar en el SUGA para que el privado ponga en el concierto una logística y así el policía pueda dormir. Es que, hombre, carajo, detrás de cada uniforme hay una persona, lo esperan en casa. Y después de eso sí ya pensemos en el dron y en las cámaras, las PTZ y las Globo, y sí, lo que quieran, pero lo primero es tejido social. Muchas gracias, doctor Nieto. Vice, un ejemplo. Un ejemplo, bueno, quiero retomar algunos elementos de lo dicho por el exsecretario. Claro, el primero que viene a mi recordación es el ejercicio de Antanas Mocus
para construir cultura ciudadana y un poco también en la línea que ha manifestado el coronel. Eso se perdió, no lo volvimos a ver. No sé por qué se instala en el imaginario público que los temas de seguridad son un asunto de mano dura y que hablar justamente de construcción de cultura ciudadana, hablar de la seguridad y del cuidado es un asunto rosa, que hablar de una política integral es hablar gaseosamente. Cuando hoy está demostrado estadísticamente que eso sí funciona. Lo otro nos tiene como nos tiene desde hace mucho tiempo en estos problemas de inseguridad. Yo quiero, por supuesto, más allá de lo que hizo Antana Mocus, decirle que esa vinculación definitivamente de la comunidad con nuestras autoridades civiles y de policía es absolutamente fundamental en un proceso de relegitimación del Estado, en un proceso de credibilidad del sistema, en un proceso de fortalecimiento del Estado de Derecho. Y ese círculo que es virtuoso justamente genera unos procesos, permítanme la expresión, si se quiere, de moldear la criminalidad a una lucha fundamentalmente de persecución judicial y no el control de nuestros territorios o el control de ciertas zonas de la ciudad. Y voy a extrapolar esa pregunta que tú haces a ejercicios en el territorio. Antier llegué de Apartadó y estuve hace 15 días en Putumayo. En Putumayo, un ejercicio en el Alto y Medio Putumayo que hacemos con comunidades de mujeres, lideresas, trabajando con la Policía Nacional. Y en Apartadó, consejos comunitarios, consejos afros, trabajando con la Infantería de Marina. Esto en Putumayo, las mujeres al principio no querían saber nada de trabajar con la policía. Simplemente se sentaron en el marco de algo que quiero rescatar, y es un proceso que, por supuesto, ustedes expertos saben muy bien que la policía viene por lo menos 30 años repensándose y hoy se encuentra en un proceso de transformación institucional en donde justamente ese modelo, allá en Putumayo, está funcionando de manera ejemplar. Y es que ya estas lideresas, particularmente en el medio Putumayo, se plantan de manera casi heroica frente a los actores armados que hoy azotan ese departamento y dada la visibilidad que han logrado, están permitiendo que por lo menos no se metan en sus estructuras de gobierno local, en sus estructuras de gobierno comunitario. Están cuidando ese espacio democrático en donde las comunidades discuten sus asuntos, entre otras cosas, discuten el asunto de la seguridad comunitaria y plantándole cara a estas organizaciones. El fenómeno en Apartado es otro, pero por supuesto son comunidades de la mano de la fuerza pública, relegitimando a partir de unas muy buenas relaciones el Estado de Derecho, y que es lo que necesitamos en últimas, recuperar la soberanía del Estado de Derecho en buena parte de los territorios, pero también aquí en la ciudad más importante, como es Bogotá, en algunos sectores de la ciudad. Qué bueno, viste esos dos ejemplos. No solo Bogotá, sino afuera también, que doctor Orostegui. Un par de ejemplos de que usted haya visto desde la academia que haya servido para resolver el problema entre la comunidad y la institucionalidad en materia de seguridad. No hay nada. Hay que decir las cosas como son, no hay nada. No hay nada y no podemos seguir insistiendo en retomar lo que funcionó hace 30 años. Es que ¿cuándo fue el gobierno de Antanas Mocus? Usted me corrige. ¿Teníamos esto? ¿Teníamos redes? No teníamos nada. Y esto ha cambiado y no podemos insistir en volver a crear un modelo que realmente las condiciones hoy son muy diferentes. Son muy diferentes. Hoy lo que más roban es esto. Cuando estábamos, pues nos robaban porque no teníamos esto. Claro, creo que aquí la panela, ¿no? En ese momento tenemos esos Nokia grandísimos, estaba comenzando. Pero los fenómenos eran muy diferentes. No teníamos un problema tan grave como hoy el consumo de drogas, que está disparado. Miren las últimas estadísticas, está disparado el consumo de drogas en Bogotá.
Y eso mueve también economías ilícitas. No teníamos un problema con la confianza. Miren ustedes los últimos. Nadie confía en nada, ni en los medios de comunicación. Nadie confía en nada, en nada. Miren las últimas, no confían en nada, es muy difícil. Si ustedes confían en el vecino, del de al lado, ¿cómo vamos a generar tejido social si hay una desconfianza enorme? Usted confía en ese que le tomo la foto y la mando y la subo a redes sociales. Y que se haga justicia en las redes sociales. Y Colombia oscura feliz publicando, ¿cómo es que le dicen? La paloterapia, ¿no? Calibración cognitiva cuando cogen un delincuente, terrible. No es en serio, es terrible. Y nosotros mismos nos encargamos de retuitear eso cuando lo que estamos es terminando de quebrar el tejido social, denotando que como, claro, no cogieron al delincuente, la misma comunidad tuvo que hacer justicia por mano propia. Lo golpean y lo matan. Cuando deberíamos avergonzarnos de quitarle la vida si sea un delincuente a punta de golpes. Eso dice mucho de cómo estamos hoy. Inicio con esa reflexión porque si hay algo que toca trabajar es la resolución pacífica de las diferencias, de los conflictos. No hay una cátedra hoy de resolución pacífica de conflictos. Todo lo terminamos resolviendo de manera violenta. Que me cerró, que me miró mal, terrible. Y pues así es muy difícil que la policía pueda atender tantos temas. Miren lo que está pasando. Yo quisiera ver, por ejemplo, las cifras de homicidios por linchamientos que vienen subiendo. Yo quisiera ver las cifras de homicidios por atracos. ¿Cuántas personas pierden la vida en medio de un atraco? Que también vienen subiendo. También me den las cifras globales. Denme las cifras granuladas para poder entender el fenómeno y poder desarrollar una acción de política pública a un fenómeno que viene cambiando. Que hoy la gente pierda la vida en medio de un delito, pues es grave. Que hoy el delincuente no le tenga miedo a cometer un delito con arma de fuego en plena vía pública y en presencia de más gente, es grave. Y usted, si usted ve eso, ¿usted qué va a hacer? Se esconde. Si usted está que me están robando al vecino, ¿usted qué hace? Se esconde. Mientras no recuperemos la confianza, va a ser muy difícil. Muy difícil. Yo sé que suena chévere decir, volvamos al tema de cultura ciudadana, pero yo creo que hay un romanticismo enorme en eso. La sociedad ha cambiado muchísimo, muchísimo en 30 años o 35 años. Muchísimo. Lo que nos sobra es evidencia. Hoy en día a día usted se levanta y la noticia está en medios y ahora en este tema de seguridad. Abren con un video de un atraco de sicariato. Bueno, después hablamos del tema de sicariato, que a mí ahora todo lo meten en sicariato. Y ahí las cifras no me cuadran. Todo es sicariato, pero bueno, eso es otro debate que quiero, después hablamos. Pero en el fondo, mire, es resolución pacífica de las diferencias, disparada la violencia intrafamiliar. Después de la pandemia, en todo el país, y en particular en Bogotá, la violencia intrafamiliar viene subiendo año tras año. ¿Dónde están las acciones de política pública para cambiar esa tendencia? De puertas para adentro, la pandemia denotó que no habíamos hecho nada. Claro, algunos me dirán, no, es que mejoramos los mecanismos de captura de información y por eso se subieron la data, porque facilitamos que la gente pueda colocar denuncias. Pero la realidad es que viene mal la violencia intrafamiliar. Y ni hablar de los delitos sexuales, que también vienen subiendo. Y no todo llega a medicina legal, llega a policía. Porque no toda lesión personal o lo que ocurre de puertas para adentro termina medicina legal, que son los datos que a veces, es que medicina legal reporta, no, todo el mundo va a medicina legal. Y ahí es donde la policía captura esa información. Yo confío más en el dato de la policía en ese caso. Pero lo que quiero decir es, en el fondo, es, si nos ponemos a pensar, no hay nada. ¿Dónde está el programa de resolución de conflictos? ¿Dónde está el programa para desarmar los corazones? Y así, yo estoy de acuerdo, de violencia familiar. No pasa nada. No, ahí hemos perdido. Nos hemos concentrado en otros temas. Pero cuando se mira al espejo, mira lo que estamos pasando como sociedad. Reitero, yo no celebro
Cuando la gente comparte en redes sociales esa calibración cognitiva, como le dice Colombia Oscura, y en redes cuando colocan un delincuente. Y espero que después de esto ustedes tampoco. Porque eso dice mucho de cómo estamos viviendo la justicia. Qué bueno que lo haya matado. Denle duro, por favor. Eso significa que no creemos ni en el sistema judicial, ni en la policía, ni en nada. El día en que empecemos a censurar ese tipo de videos, empezamos a cambiar y a poner a la persona y a poner la vida en el centro. Yo creo que es importante un programa que ponga la vida y que ponga a la persona en el centro, que hoy por hoy no está. Muchas gracias, coronel. Es la misma pregunta. Bueno, muchas gracias. Pues digamos que sí debemos tener esa esperanza, ¿no? Digamos que por las acciones que cada uno de nosotros desarrollamos y hacemos en pro de este país, ¿sí? En pro de que hay unas nuevas generaciones venideras y demás. Pero yo creo que complementario a todo lo que dicen es que nosotros debemos, o las comunidades, debemos apropiarnos de nuestro territorio, ¿sí? De nuestro lugar, de nuestra cuadra. Y eso se hace, pues obviamente, a través de la cultura ciudadana, a través de la prevención, pero también es importante entender que lo público es de todos, ¿sí? Cuando lo público es de todos, a veces no es de nadie. Entonces, en ese sentido, por eso no lo cuidamos, no lo conservamos, y pues ahí vienen algunas relaciones interpersonales entre las personas que pueden llegar a generar dificultades de convivencia y, por qué no decirlo, en delitos. También es importante destacar que pues efectivamente, digamos, hay nuevas formas de comunicación, eso es indiscutible, las redes sociales, de pronto este aparato como el celular hace que la información, la calidad del dato de la información no sea la más acertada, pero fluye más rápido. Entonces, ya la ciudadanía frente a cualquier hecho, pues lo denuncia a través de las redes sociales. Y esto hace que pues no solamente haya una reacción frente a, de algunas entidades o incluso de la Policía Nacional, sino que se hace más evidente cuáles son las situaciones o cuáles son las dificultades que se están presentando en materia de convivencia y de seguridad. Y acá es importante destacar, yo tengo de pronto algunos ejemplos desde la seccional de protección que se han venido trabajando articuladamente. No es fácil porque digamos que de una u otra forma colocar en sintonía a todas las entidades pues requiere en algunos momentos también grados de paciencia de las mismas personas que representan las entidades, porque a algunos les gustará de una forma, a otros de otra y así sucesivamente. Pero en eso está la construcción de tejido social, como lo referenciaban, y en ese diálogo es que se permite que sea más grande y duradero todas las acciones que se hacen. Generalmente nosotros conocemos a Ciudad Bolívar porque es una localidad, entre comillas, violenta y demás, ¿sí? Pero también hay ejemplos muy buenos, y yo le decía que la institucionalidad ha llegado, incluso el mismo turismo comunitario ha llegado. Al principio nosotros en el mirador de Ilimaní, la entidad hizo, o la institucionalidad hizo una inversión muy grande, pero los vecinos hacían algo que era común, tenían mascotas, y todas las mascotas pasaban por ahí y dejaban sus excrementos ahí. A través de la policía comunitaria y demás, pues es cambiar esa mentalidad y decirles, venga, pero es que si ustedes no cuidan esto, pues es probable que un turista no llegue acá. Y por mal que le vaya al señor de la tienda, cuando usted sube el cable aéreo hasta el último y llega a la tienda, pues se tendrá que tomar, no sé, una gaseosa, tal vez, una botella de agua. Pues eso va a generar mayor desarrollo y mayor comprensión de qué, de apropiar lo que nosotros tenemos, ¿sí? Otros escenarios importantes, estamos haciendo varios ejercicios en algunos parques, y yo decía, pero ¿por qué los parques? Pues los parques es donde confluye todo el mundo alrededor del deporte, alrededor de la educación, ¿sí? Entonces, en el barrio La Arabia, en febrero, vimos un parque que estaba ya pues prácticamente desolado.
y llegamos de mano con la administración, con la policía, con los mismos líderes de allá. Y yo les hacía una reflexión al principio porque estaba de acuerdo. Nosotros empezamos a arreglar el parque y hablaba con algunos líderes y les decía, pero venga, aquí esto no es solo de la policía, ustedes tienen que venir aquí, excusen las palabras, echar pica y pala, hermano, porque si no, ese simple ejercicio de ayudar digámoslo así, a echar pica y pala, pues hace que la gente diga, oiga, voy a cuidar esto, porque es que yo también fui parte de esa construcción y de esa renovación, a tal punto que pues cada 8 días estamos llevando diferentes clases de programas, pero enfocadas a los niños y a los adolescentes. ¿Y por qué hablo tanto de los niños, o voy a hablar tanto de los niños y las niñas? Pues porque ahí están todas las labores que vamos a hacer en materia de prevención. ¿Para qué? Tal vez esto no lo vamos a ver mañana, ni en 1 año, ni en 2 años, no. Tal vez serán 15, 20 años, cuando esas personas que están ahí, que se les ha infundido a través del deporte, de la educación, de algunos programas como Abre tus Ojos, que es una metodología para prevenir diferentes violencias, pues ellos se acuerden que fue un policía el que les dio esa orientación. Y ahí va a haber un respeto a la autoridad, va a haber una apropiación de lo público y demás, pero eso no lo vamos a ver ahorita, sino en 15 o 20 años. Por eso el tema de la prevención es un poco, digámoslo, a veces poco apetecido porque pues, no genera réditos en el momento ni en el mediano plazo, sino en el largo plazo. Pues mire, aquí creo que si seguimos conversando nos van a echar porque el tiempo es oro, dicen los gringos. Nos están haciendo señas de que ya tenemos que terminar el conversatorio. Yo sí quiero agradecerles de verdad al secretario, al vice, a nuestro columnista del Tiempo y de la Universidad de La Sabana del Observatorio, y a nuestro coronel, y a todos ustedes y a la personería, por darnos este espacio y conversar sobre problemas de la seguridad en el territorio en Colombia. Así que muchas gracias por su atención y pues terminamos aquí esta conversación. Este 9 y 10 de diciembre los esperamos en el 9º Congreso Nacional de Derecho Disciplinario organizado por la Personería de Bogotá, un espacio para hablar de integridad, transparencia y compromiso con lo público. Contaremos con la participación de autoridades y expertos nacionales en control disciplinario. La cita es en el Hotel Sheraton de Bogotá desde las 7:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Te esperamos. La Unidad de Investigación Criminal de la Defensa, expertos en ciencias forense, investigación criminal, ciberseguridad, con más de 16 años al servicio de la justicia. Contáctenos hoy mismo. ¿Quieres ver todas las audiencias judiciales y debates políticos en Colombia? Suscríbete a nuestro canal Focus Noticias. Es gratis y muy sencillo. Ingresa a YouTube, busca Focus Noticias y a la derecha encontrarás el botón de suscribirse. Dale clic y activa la campanita. Y si además quieres ver información exclusiva, únete a nuestro canal. Ya haces parte de Focus Noticias. Ahora puedes ver todo nuestro contenido. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Los ataques pueden venir de distintos frentes y muchas veces no sabes cómo defenderte. Estoy listo para pelear por ti, no solamente en el escenario judicial, sino en cualquier espacio donde se ha afectado tu buen nombre, tu reputación o incluso tu marca. No estás solo. Pipe Caballero y su equipo están contigo. Se litiga en el estrado y se defiende donde toque. Andrés Felipe Caballero Sierra, tu abogado litigante. Hola, mi nombre es Javier Augusto Rojas Gómez, soy médico psiquiatra. En el Centro de Educación y Especialistas Forenses realizamos desde el punto de vista de mi especialidad valoraciones a las presuntas víctimas o presuntos victimarios en casos penales. Si requiere alguno de estos servicios, contáctenos.
La vida de una persona es antes y después de un caso de derecho penal. Riveros Bazán está para escuchar, estudiar, analizar y buscar una solución. En el momento en que nos confían como firma la atención de una crisis, la vamos a mirar desde todos los ángulos y desde todos los puntos de vista. Y nos gusta sentir que el cliente sale feliz, que quien sale de acá se sienta tranquilo, esperanzado. Esa es la verdadera satisfacción de un servicio como el nuestro. Bienvenidos a Riveros Bazán. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Los CDT son la opción de inversión más segura y elegida por los colombianos. Aquí te enseño cómo encontrar el CDT más rentable con Mejor CDT sin arriesgar tu dinero. Ingresa a mejorcdt.com. Allí vas a poner el valor que quieres consultar. Después verás diferentes bancos y cuánto ofrecen en rentabilidad cada uno. Escoges el banco más rentable, confirmas tu número de celular con un código de seguridad. Completado el registro y firma electrónica, transfieres directamente al banco que escogiste. Puede ser por PCE o por transferencia bancaria, nunca tocamos tu dinero. Y listo, una vez que realices el pago, el CDT empieza a generarte rentabilidades desde ese día y no tuviste que salir de casa. Todo esto sin ningún costo porque le cobramos a los bancos y no a ti. Si llegas a necesitar tu dinero antes del vencimiento, puedes retirar hasta 10 millones de pesos sin penalidad en caso de emergencia. Mejor CDT, más rentabilidad, menos complicaciones. Como sabemos que te gusta Focus Noticias, ahora puedes hacer parte del club de amigos del canal de las audiencias. Ser miembro es muy fácil, solo tienes que unirte y recibirás muchos privilegios. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Es muy fácil. Abre tu navegador y busca YouTube. Busca el canal Focus Noticias y suscríbete. Luego únete e ingresa los datos solicitados. Ya eres miembro de Focus Noticias. Empieza a disfrutar todos los beneficios. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Después de la vida, la libertad es lo más preciado que un ser humano puede abrazar. En Consorcio de Abogados Especializados entendemos que cada batalla es un camino hacia la verdad y que proteger tu libertad es honrar tu esencia. Con más de 24 años guiando a quienes confían en nosotros, tejemos una defensa que resuena con integridad y justicia. Tu libertad, nuestro compromiso. Nuestro corazón impulsa la energía que por décadas ha movido a Colombia, pero también impulsa un país que brilla con el anhelo del mañana, con la fuerza del sol, el aliento del viento y la promesa de una transición hacia un futuro más limpio. Es el corazón de Colombia, es nuestro latido que nos impulsa, que nos llena de orgullo, que lidera con pasión la transición energética. Grupo Ecopetrol, el corazón que impulsa a Colombia. ¿Qué pasa cuando la justicia se convierte en noticia? Hay una noticia de último minuto. Cuando el juez dicta sentencia. Nelson Paulos. Que no puede dar los recursos, su señoría. El mundo entero debe escucharlo.
Somos Focus Noticias, el único canal especializado en Colombia en noticias y transmisión de audiencias judiciales. Se trata del señor Johnny Rodolfo, donde la justicia para materializar esta orden de captura se vive en tiempo real. Los cuales la Corte Suprema de Justicia acaba de condenar a Daneide Barrera. ¿Qué pasó con la plata? Si la Fiscalía hubiera tenido algo de lo que dicen de que... Cada día, miles de personas confían en nosotros para conocer los veredictos que marcan el rumbo del país. ¿Y tú, dónde vas a estar? Con más de 7,5 millones de vistas mensuales, Focus Noticias te pone en el centro de la acción, la justicia al alcance de tu pantalla. Haz que tu marca se vea donde se toman las decisiones más importantes del país. Y haz que tu mensaje llegue a millones de personas. Focus Noticias, porque la justicia no se puede dejar en espera. Pauta con nosotros, conéctate con la verdad, conéctate con el futuro. Escríbenos ahora mismo al WhatsApp 316-603-1950 y encuéntranos en www.focusnoticias.com.